Vitaminas diarias para el espíritu 5. Presentación. Al llegar al 5º tomo de Vitaminas diarias para el espíritu, solo tengo palabras de agradecimiento para el Instituto Misionero Hijas de San Pablo. De la misma manera, con los amables escuchas de diferentes países de habla hispana, tanto de América Latina como de España, y también para los de lengua rumana, cuya traducción y presentación de sus ediciones nos han llamado la atención por el cariño y el gusto con los que han venido publicando algunos de estos audiolibros. Pensando en ellos, he querido seguir con esta saga de servicio a quienes se interesan por los demás, en su diaconía o servicio a los grupos, a las colectividades humanas, con el empeño de colaborar en la formación permanente, particularmente a través de la promoción y dinamización de los valores. De igual modo, debo ser grato con tantas personas que han brindado su pensamiento, en forma directa, con sus aportes, e indirecta, con sus escritos y publicaciones en diferentes medios de comunicación social. Para ellos, va una gratitud imperecedera. Lamentablemente, es difícil encontrar los nombres de todos los autores. Su esfuerzo escrito no ha quedado en el olvido. Y, buscando seleccionar lo mejor, aquí continuamos brindando lo que quisieron sus autores en primera instancia, pues lo que aparentemente pudiera haberse relegado al olvido, lo hemos querido recuperar, contando con su benevolencia, para que siga vivo su pensamiento, su afán y su trabajo, para beneficio de la sociedad. Igualmente, para las personas del departamento editorial de Paulinas, quienes han dedicado tiempo y esfuerzo en la corrección de los textos, el diseño de la carátula y la diagramación, nuestro reconocimiento por su delicadeza, bondad y prontitud. En el presente volumen se han querido seguir recopilando historias, cuentos, anécdotas, etc., que sirvan como medios y ayudas, dedicados a los diferentes grupos humanos, de acuerdo con las necesidades y organizados según las exigencias que mayor énfasis requieren, acordes con las edades de las personas destinatarias. Una vitamina de estas se puede prestar para reflexionar, dialogar, profundizar, iluminar muchos puntos de vista con el fin de buscar la verdad y la unidad, dentro de la pluralidad, para beneficio común. Dependerá de quién coordine, basado en cualquiera de los relatos que aquí se proponen, que en ellos o desde ellos perfectamente se puedan abrir, continuar y mejorar caminos de vida, para llegar a clarificaciones que podrán servir de apoyo a cosmovisiones asumidas o también obtener depuraciones en los paradigmas ya admitidos. Y, en una palabra, educación en los valores. Esperamos que les sea muy útil esta herramienta elaborada para servicio de ustedes y de sus grupos. Gracias por su benevolencia y sus comentarios. Cordialmente, Padre Humberto. Primera parte. Niños. Además de otras virtudes que se deben tener en cuenta para la educación integral de la persona, de acuerdo con la edad, estos son los valores más significativos: obediencia, sinceridad, orden, fortaleza, perdón, gratitud, perseverancia, trabajo, paciencia, responsabilidad, justicia, generosidad. Niños. 1. No discutas con los niños. Una niñita le estaba hablando de las ballenas a su maestra. La profesora dijo que era físicamente imposible que una ballena se tragara a un ser humano porque, aunque era un mamífero muy grande, su garganta era muy pequeña. La niña afirmó que Jonás había sido tragado por una ballena. Irritada, la profesora le repitió que una ballena no podía comerse a ningún humano. Eso era un absurdo. La niñita dijo: «Cuando llegue al cielo, le voy a preguntar a Jonás». La maestra le respondió: «¿Y qué pasa si Jonás se fue al infierno?». La niña le contestó: «Entonces, le tocará a usted preguntarle». Una maestra de jardín estaba observando a los niños de su clase mientras dibujaban. Ocasionalmente se paseaba por el salón para ver los trabajos de cada niño. Cuando llegó a donde una niñita que trabajaba diligentemente, le preguntó qué estaba haciendo. La niña replicó: «Estoy dibujando a Dios». La maestra se detuvo y dijo: «¿Pero nadie sabe cómo es Dios?». Sin pestañear y sin levantar la vista de su dibujo, la niña contestó: «Lo sabrán dentro de un minuto».
Una profesora de religión estaba discutiendo los 10 mandamientos de la ley de Dios con sus pupilos de 5 y 6 años. Después de explicar el mandamiento de honrar a padre y madre, les preguntó, ¿hay algún mandamiento que nos enseñe cómo tratar a nuestros hermanos y hermanas? Un niño contestó, no matarás. Una honesta niña de 7 años admitió calmadamente a sus papás que un niño de su clase la había besado. ¿Cómo sucedió eso?, preguntó asombrada su mamá. No fue fácil, admitió la pequeña, pero 3 niñas me ayudaron a agarrarlo. Un niñito de 3 años fue con su papá a ver una camada de gatitos recién nacidos. De regreso a casa, le informó apresuradamente a su mamá que había 2 gatitos y 2 gatitas. ¿Cómo supiste?, le preguntó su mamá. Papá los levantó y miró por debajo. Creo que allí tienen la etiqueta. Todos los niños habían salido en la fotografía, y la maestra estaba tratando de persuadirlos a cada uno de comprar una copia del grupo. Imagínense qué bonito será cuando ya sean todos grandes y digan, allí está Catalina, es abogada. O también, ese es Miguel, ahora es doctor. Sonó una vocecita desde atrás del salón que dijo, y allí está la maestra. Ya se murió. 2. El teologuito. Un niño miraba un crucifijo y explicó, ahí parece que está, pero no está. Y, señalando el sagrario, dijo, ahí parece que no está, pero está. 3. Cartas a Jesús. Enviadas por niños de un colegio del sur de Italia. Un maestro de primaria tenía por costumbre pedir a los alumnos que escribieran una carta a Jesús. A continuación, unos apartes de algunas de las joyas de estos filósofos enanos, que fueron recogidas en el transcurso de varios años. Querido Jesús, en el carnaval me voy a disfrazar de diablo. No te importa, ¿verdad? Miguel. Querido Jesús, ¿la jirafa la querías hacer así o fue un accidente? Patricia. Querido niño Jesús, cuando tu padre hizo el universo, ¿no era mejor que en vez del domingo hubiera descansado los días de colegio? Enrique. Querido niño Jesús, gracias por el hermanito, pero yo lo que había pedido era un perro. Gianluca. Querido niño Jesús, ¿el padre Mario es amigo tuyo o solo es un compañero del trabajo? Antonio. Querido Jesús, ¿cómo es que hacías tantos milagros antiguamente y ahora ya no los haces? Jacobo. Querido niño Jesús, ¿tú sabes las cosas antes de que se inventen? Daniela. Querido Jesús, cuando hiciste al primer hombre, ¿funcionaba bien como nosotros ahora? Tomás. Querido niño Jesús, ¿los pecados los marcas en rojo como hace la maestra? Clara. Querido niño Jesús, me gustaría saber cómo se llamaban tu buey y tu mula. Valentina. Querido niño Jesús, si no hubieras extinguido a los dinosaurios, no habríamos tenido sitio nosotros. Lo has hecho muy bien. Mauricio. Querido Jesús, hemos estudiado que Tomás Alva Edison descubrió la luz, pero en la catequesis dicen que fuiste tú. Yo creo que te robó la idea. Daría. Querido niño Jesús, está bien que hagas tantas religiones, pero ¿no te confundes nunca? Francisco. Querido niño Jesús, ¿cómo es que no has inventado algún animal en los últimos tiempos? Tenemos los de siempre. Laura. Muchas y profundas pueden ser las enseñanzas que brindan los niños, en medio de sus virtudes innatas que suelen pasar inadvertidas para quienes no tienen espíritu de observación. Ellos nos pueden enseñar cuando cultivamos entre nosotros mismos el valor de la humildad. Cuando se es consciente de ello, se pueden recordar algunos principios de orientación familiar. Toda persona es madura para su edad. Los niños no aprenden, imitan. El niño es la transparencia de la educación recibida en su hogar y la atracción radica en su inocencia. El hombre por naturaleza es cristiano. San Agustín. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Rousseau. 4. Decidir y ser constantes. En una pequeña escuelita rural había una vieja estufa de carbón. Un pequeño tenía asignada la tarea de llegar al colegio temprano todos los días para encender el fuego y calentar el aula antes de que llegaran su maestra y sus compañeros.
Una mañana, llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas. Sacaron al niño inconsciente, más muerto que vivo. Tenía quemaduras graves en la mitad inferior de su cuerpo y lo llevaron urgentemente al hospital del condado. En su cama, el niño horriblemente quemado y semi-inconsciente oía al médico que hablaba con su madre. Le decía que seguramente su hijo moriría y que eso sería lo mejor que podía pasar, pues el fuego había destruido la parte inferior de su cuerpo. Pero el valiente niño no quería morir. Decidió que sobreviviría. De alguna manera, para gran sorpresa del médico, resistió. Una vez superado el peligro de muerte, volvió a oír a su madre y al médico hablando bajito. Dado que el fuego había dañado en gran manera las extremidades inferiores de su cuerpo, le decía el médico a la madre que habría sido mucho mejor que muriera, ya que estaba condenado a ser inválido toda la vida, sin la posibilidad de usar sus piernas. Una vez más el valiente niño tomó una decisión. No sería un inválido, caminaría. Infortunadamente, de la cintura para abajo, no tenía capacidad motriz. Sus delgadas piernas colgaban sin vida. Finalmente, le dieron de alta. Todos los días, su madre le masajeaba las piernas, pero no había sensación, ni control, nada. No obstante, su determinación de caminar era más fuerte que nunca. Cuando no estaba en la cama, estaba confinado a una silla de ruedas. Una mañana soleada, la madre lo llevó al patio para que tomara aire fresco. Ese día, en lugar de quedarse sentado, se tiró de la silla, se impulsó sobre el césped arrastrando las piernas. Así llegó hasta el cerco de postes blancos que rodeaba el jardín de su casa. Con gran esfuerzo se levantó. Allí, poste por poste, empezó a avanzar por el cerco, decidido a caminar. Comenzó a hacer lo mismo todos los días hasta que hizo una pequeña huella junto al cerco. Nada más quería que darle vida a sus dos piernas. Por fin, gracias a las oraciones fervientes de su madre y sus masajes diarios, su persistencia férrea y su resuelta determinación, desarrolló la capacidad, primero de pararse, luego de caminar tambaleándose, después caminar solo y, finalmente, correr. Empezó a ir caminando al colegio, después corriendo, por el simple placer de correr. Más adelante, en la universidad, formó parte del equipo de carrera sobre pista. Y, aún después, en el Madison Square Garden, el muchacho que no tenía esperanzas de sobrevivir, que nunca caminaría, que nunca tendría la posibilidad de correr, ese joven determinado, Glenn Cunningham, fue considerado como el mejor corredor de 1 milla de su país de todos los tiempos. Taringa.net. La paciencia alcanza lo que la dicha no alcanza. En la soledad, en el silencio del esfuerzo continuado y constante, es en donde se alimenta y nutre la raíz de los árboles más altos del bosque. 5. El equilibrista. Un señor preguntaba llamando la atención a aquellos curiosos que querían verlo cruzar el río sobre una soga bien tensa. ¿Creen que puedo pasar al otro lado? Y todos lo animaban. ¿Y creen que puedo pasar con la carretilla? Todos le decían que sí. Pero él ponía una condición: que alguien subiera en dicha carretilla para poder pasar al otro lado con ella. ¿Quién se ofrece de voluntario? Nadie. Efectivamente, ninguno quiso ofrecerse. Se desanimaban porque no podían verle hacer esa proeza, ante la falta de alguien que subiera a exponer su vida en la carretilla. Cuando de pronto, un niño levantó la mano y se ofreció para ello. Subió el niño y, ante la extrañeza de todos, con valentía y arrojo, el equilibrista pasó con él, al otro lado. No sabían a quién admirar más, si al que dirigía la carretilla o al niño que valientemente se ofreció como voluntario. Nadie supo que ese niño era su propio hijo. Jesús Álvaro Sancho, Radio María, Madrid. El amor y el cariño brindan seguridad ante el peligro, impulsan al arrojo y a la aventura para jugarse hasta la vida y poder llegar a concluir: sé en quién he puesto mi confianza. 6. El rito de los indios Cherokee. ¿Conoces la historia del rito en el paso de la infancia a la juventud de los indios Cherokee? Cuando el niño empieza su adolescencia, su padre lo lleva al bosque, le venda los ojos y se va dejándolo solo. Él tiene la obligación de sentarse en un tronco toda la noche y no puede quitarse la venda hasta que los rayos del sol brillen de nuevo en la mañana.
No puede pedir auxilio a nadie. Una vez que sobreviva esa noche, él ya es considerado un hombre. No puede hablar con los otros muchachos acerca de esta experiencia, debido a que cada chico debe entrar en la masculinidad por su cuenta. El niño está naturalmente aterrorizado. Él puede oír toda clase de ruidos, bestias salvajes que rondan a su alrededor, lobos que aúllan, quizás algún humano que puede hacerle daño. Escucha el viento soplar y la hierba crujir, sentado estoicamente en el tronco, sin quitarse la venda, ya que es la única manera en que puede llegar a ser un hombre. Por último, después de esa horrible noche, aparece el sol y el niño se quita la venda. Es entonces cuando descubre a su padre sentado junto a él. Su padre no se ha ido. Ha velado toda la noche en silencio, sentado en un tronco para proteger a su hijo del peligro sin que él se dé cuenta. De la misma forma, nosotros nunca estamos solos. Aun cuando no podamos verlo, en medio de las oscuridades de la vida, nuestro Padre Celestial está a nuestro lado, velando por nosotros, sentado en un tronco. Quien ama corre los mismos riesgos de los caminos desventajados de la persona amada. Y, aunque se ande por caminos oscuros, nada se teme porque van juntos. Y, al despertar, sobre las tinieblas brillarán luces. 7. Pregunta a la profe. La profesora Rubiela se acerca ante un capellán. Con cara de dolor le comenta que una de sus alumnas, de tan solo 11 añitos, está consumiendo cocaína. Al dialogar con ella, le ha contestado que la vida no le importa nada, ni la de este mundo, ni la del otro, y que éste sigue igual, con ella o sin ella. Sus padres la abandonaron y su madrina la recogió y la puso a estudiar en un colegio del estado. La profesora añade que le duele mucho saber que el 80% de la población estudiantil se encuentra sin apoyo para una formación integral y con el desamparo de sus propios padres. ¿Cuál va a ser el futuro de nuestra sociedad?, se lo cuestiona. ¿Tú le podrías responder? Padre Humberto. ¿Qué consejos o sugerencias se le pueden dar a la profesora que está angustiada? Si no hay respuestas claras y convincentes, hasta los niños se suicidan. 8. El corderito. Contaba un sacerdote que durante su infancia le había correspondido cuidar ovejas en su casa, además de las del vecino. Todos los días se iba con ellas a los potreros para que pudieran pastar a sus anchas. Entretanto, él, como cualquier niño de su edad, se ponía a jugar cerca de ellas, con carritos hechos por sus propias manos. Un día mandaron a su hermano mayor a cumplir con esa misma tarea. Como no estaba acostumbrado a dichas labores, comenzó a gritar a las ovejas, a lanzarles piedras, a fastidiarlas, de tal manera que mientras las ovejas le huían, hubo un cordero que se le enfrentó, como defendiéndolas de un lobo. Así pasaron los días, y nunca pudo el cordero hallarse bien con el que, recientemente, venía a cuidarlas. Todo siguió así hasta cuando, en un momento de descuido, el cordero lo atacó por detrás y le dio un soberano golpe, tan tremendo que lo lanzó a 7 metros de distancia. Terminaba diciendo el sacerdote que ojalá quienes mandaran o fueran líderes por alguna circunstancia en la vida procuraran servir con nobleza, respeto y cariño, pues de lo contrario, le puede salir a uno un cordero que no sea tan manso. Padre Humberto. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Si se quiere imponer el poder por la fuerza, es imposible. El corazón tiene razones que la razón no comprende. Ni las razones más lógicas pueden funcionar bien si no se proponen con amor. Han de ir a la par, mente y corazón. 9. Cicatrices. Era un día caluroso de verano en el sur de la Florida. Un niño decidió ir a nadar en la laguna que había detrás de su casa. Se fue corriendo por la puerta trasera, se tiró al agua y nadaba feliz. Su mamá, que lo miraba por la ventana de su casa, con gran horror se dio cuenta de lo que pasaba. Así que salió corriendo enseguida hacia su hijo, gritándole lo más fuerte que podía. El niño la oyó, se alarmó y se acercó nadando hacia la orilla en donde estaba ella. Pero era demasiado tarde. Desde el muelle la mamá agarró al niño por sus brazos, precisamente en el momento en el que un caimán le agarraba sus piernecitas. La mujer tiraba, con toda la fuerza de su corazón. El cocodrilo era más fuerte, pero ella era mucho más apasionada y su amor no la abandonaba.
Un señor que escuchó los gritos se apresuró en llegar a ese lugar con una pistola y mató al cocodrilo. El niño sobrevivió y, aunque sus piernas sufrieron bastante, logró volver a caminar. Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si le permitía mostrar las cicatrices de sus piernas. El niño levantó la manta y se las mostró. Entonces, con gran orgullo, se remangó las mangas y dijo: «Pero las que usted debe ver son estas». Eran las marcas de las uñas de su mamá que lo habían presionado con mucha fuerza. Las tengo porque mi mamá no me soltó y me salvó la vida. Agradecemos, una vez más, al autor anónimo que nos envió esta historia. Nosotros también tenemos cicatrices de un pasado doloroso. Algunas son causadas por nuestros pecados, pero algunas son la huella de Dios que nos ha sostenido con fuerza para que no caigamos en las garras del mal. Dios te bendiga siempre y recuerda que si te ha dolido alguna vez el alma, es porque Dios te ha sostenido demasiado fuerte para que no caigas. 10. Se mojó en los pantalones. Un niño de 9 años estaba ubicado en su pupitre y, de repente, un charco a sus pies y la parte de adelante de sus pantalones estaba mojada. Piensa que su corazón se va a detener porque no puede imaginarse cómo pudo haberle sucedido esto. Nunca antes le había pasado. Y sabe que cuando los niños se den cuenta, se expondrá a las burlas. Cuando las niñas lleguen a verlo, no volverán a hablarle mientras viva. El niño piensa que se va a morir, agacha la cabeza y dice esta oración: «Querido Dios, esta es una emergencia. Necesito ayuda ahora. Dentro de 5 minutos estaré muerto». Al levantar la cabeza, después de su oración, ve venir a la maestra con una mirada que parece haberlo descubierto. Mientras la profesora camina hacia él, una compañera de nombre Susie va cargando un pez dorado en un acuario lleno de agua. Susie se tropieza frente a la profesora e, inexplicablemente, derrama toda el agua en el regazo del muchacho. El niño aparenta estar enojado, pero al mismo tiempo está diciendo dentro de sí: «Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor». Ahora, de repente, en lugar de ser ridiculizado, el niño es objeto de simpatía. La profesora lo lleva rápidamente al baño y le hace poner unos shorts de gimnasia mientras se secan sus pantalones. Al final de la jornada, mientras están esperando el bus, el niño se dirige a Susie y, en voz baja, le dice: «Lo hiciste a propósito, ¿verdad?». Susie le responde, también en un murmullo: «Yo también me oriné en los pantalones una vez». Que Dios nos ayude a ver las oportunidades de hacer bien a los que siempre están alrededor nuestro. Todos y cada uno de nosotros está pasando por momentos difíciles ahora mismo, pero Dios está alistándose para bendecirnos de la manera que solo Él puede. Dios está más dispuesto y presuroso a dar que nosotros en pedir. Aquel que viste las flores mejor de cómo se vistió Salomón y da de comer a todos los pájaros sin que ellos cultiven, más magnánimo se muestra con el hombre, hecho a su imagen y semejanza en los grandes mínimos detalles. Dios es grande en las cosas grandes, pero máximo en las cosas mínimas, dijo San Agustín. 11. ¿Cuáles deberes? 1989 fue un año importante para el mundo infantil. En noviembre de esa fecha se tuvo la famosa Asamblea de las Naciones Unidas, en donde se declararon los derechos del niño. Esa convención influyó tanto en el mundo que ya ha sido ratificada por 191 países. A partir de entonces, pareciera que el mundo fuera otro. En muchas partes ha primado la ley jurídica, sin caer en la cuenta de la ley natural, y, menos aún, la ley divina. Por eso, sin bases de formación, se cayó en extremos como el de olvidar que, además de los derechos, cuya lista se ve y se le da publicidad por doquier, exista también algo igualmente necesario para la buena convivencia humana: los deberes. Así como suena, no se le da mayor reconocimiento y, menos aún, publicidad a los deberes del niño. De esto se ha encargado la sociedad: olvidar y hacer a un lado los deberes infantiles y humanos en general. Por lo mismo, vemos casos en los que los papás no se atreven a corregir a sus hijos. Las consecuencias han sido y son funestas, y, con el pasar de los años, será peor. Ya la disciplina en el hogar, generalmente, es un caos. Los padres no saben cómo comunicarse con los hijos,
ni cómo ayudarles en una formación estimulante que los impulse a hacer más. El comportamiento en los hogares y fuera de ellos lo resumen los mayores diciendo que nadie conoce la urbanidad de Carreño, que se perdieron los valores. ¿Por qué se perdieron si no los han tenido? Más aún, si no se han sembrado ni cultivado. Con tristeza podemos ver a papás que no se atreven a luchar por fomentar dichos valores humanos. Y quién sabe si los cristianos, pues los mismos padres de familia, primeros y principales educadores de los hijos, han perdido su autoestima y su confianza o falta de fe en ellos mismos, cuando no pueden ejercer la autoridad que Dios les ha confiado, y sienten que la rebeldía de los hijos va más allá de sus fuerzas. Y en ese ambiente, ¿cómo hablar y, menos aún, ayudarles a actuar con los deberes que no conocen? ¿Cuántos interrogantes nos plantean los derechos de los niños, después de estos 24 años de existencia explícita de ellos y del silencio intangible de sus deberes? Padre Humberto. Qué fácil es exigir, amparados por la ley. Y vemos cómo existen grupos de niños organizados para hacer el mal, sin importar la vida ni otros valores existenciales de sus congéneres. Pero, ¿cómo recoger en donde no se ha sembrado? Si no se apoya a la familia y si ésta no se prepara para ser educadora primera y principal, de nadie más se puede esperar algo.